Buenos días y bienvenidos al podcast Visibilidad Online para negocios locales. El podcast donde aprenderemos técnicas y estrategias para posicionar un negocio local en las primeras posiciones de búsqueda de Google. Para este sexto capítulo te traigo el concepto de la visibilidad mínima viable, lo que vendría a ser el Lean Startup del posicionamiento local. El concepto de visibilidad mínima viable no lo encontrarás acuñado en ningún libro de posicionamiento. Es una frase que suelo usar yo a la hora de explicar mi forma de trabajar el posicionamiento a mis clientes. Mi estrategia de posicionamiento de un negocio local se basa en un símil de la metodología Lean Startup para desarrollar negocios o productos. Lean Startup es una metodología para desarrollar negocios y productos. Esta metodología se basa en satisfacer las necesidades específicas del consumidor y saber cómo hacerlo usando la cantidad mínima de recursos. Este método de Lean Startup se centra en tres pasos esenciales. El primero es construir. Construir el producto mínimo viable, con las características suficientes para dar a conocer el producto en el mercado. Este producto, sin completar del todo, sirve para empezar a recopilar datos, conocer qué mejoras poner en marcha y crear el consumidor tipo. Este modelo de producto no busca ser el resultado final, sino un producto suficiente para testar la reacción del potencial cliente. Con las características de este producto claras, es posible empezar a acotar mejor a un potencial cliente del producto. Este es uno de los ejes más importantes. El producto mínimo viable ayudará también a definir qué clientes pueden ser los que compren el producto que finalmente se lance al mercado. La segunda etapa del Lean Startup es medir. Al estar creando un producto novedoso para el mercado, es importante desarrollar un método de medición fiable y eficaz. Y para ello es necesario evaluar los datos de la propia empresa, los medios con los que se cuentan o los gastos previstos, por ejemplo. Tener claro con lo que se cuenta y con lo que se espera sacar puede ser un paso fundamental para empezar a caminar hacia el producto exitoso. El segundo paso de esta metodología Lean Startup plantea que se midan las necesidades de los potenciales clientes, para que así el producto se ajuste a lo que se espera o se quiere de él. Conociendo el producto interior, o sea, lo que viene a ser la propia empresa, y el exterior, que quiere decir lo que esperan y quieren los clientes, se puede llegar a elaborar el producto final, el que definitivamente llegará al mercado. Y el último paso de la metodología Lean Startup es aprender. Este tercer eje es el que la empresa aprenda de los datos recopilados y del propio producto creado. Se basa en aprender en carne propia de la experiencia de haber creado el producto y de conocer las necesidades del mercado. Es interesante que lo aprendido sirva para volver a comenzar el proceso, ya que este conocimiento adquirido se debe aplicar a un nuevo proceso que comienza de nuevo. Se vuelve a crear el producto, que será una mejora del mismo, lo que hace que arrancar de nuevo el círculo de crear, medir y aprender. La importancia del producto mínimo viable en el ciclo de la metodología Lean Startup se entiende ya que evita caer en el error de crear un producto que nadie quiere. Es algo que parece trivial, pero es muy habitual en el pasado de muchas startups. La idea es que el producto resuelva un problema real y que los usuarios estén dispuestos a pagar por ello. Nos permite también realizar pruebas y conseguir evidencia sobre el producto y el mercado antes de que sea demasiado tarde para la startup. Y maximiza el aprendizaje respecto a los clientes con una inversión mínima. Si te gusta este tema sobre la metodología Lean Startup, te recomiendo algunos lugares donde aprender más sobre ella. Te dejo en las notas del programa un link de Antevenio en que explica en qué consiste la metodología Lean Startup. Y luego también te dejo un enlace al libro de Enric Ries, El método Lean Startup, que es como la Biblia de esta metodología. Y ahora ya te voy a explicar cómo aplicar el concepto de visibilidad mínima viable en una estrategia de posicionamiento local. Cuando un cliente me contrata para mejorar su visibilidad online, le presento una estrategia de posicionamiento con una serie de puntos más o menos complejos, dependiendo de la dificultad de posicionamiento del binomio servicio más localización. Cada uno de los puntos que se proponen en esta estrategia los ordeno por urgencia de implementación y afectación a la visibilidad. Esto se suele presentar en un diagrama de tiempos con diferentes tareas. Con esto le explico al cliente que en la gran mayoría de los casos no es necesario hacer todo de golpe y todo ya. Dependiendo de la dificultad de posicionamiento, vamos ejecutando la estrategia a un ritmo.
la idea es implementar las estrategias mínimas viables para conseguir la visibilidad del negocio esperada. Se trata de aplicar los pasos básicos para conseguir el nivel de visibilidad deseado. No hace falta hacer más de lo necesario. Es un concepto difícil de explicar teóricamente, así que lo mejor es explicártelo con 2 casos de estudio que ya hemos hablado previamente en el podcast. El primero es el caso del fontanero en Puerto Llano. Este era un servicio de posicionamiento en una localidad de 50.000 habitantes y con un nivel de competencia de posicionamiento online bajo. A la hora de presentarle al cliente la estrategia de posicionamiento, aplico el método de visibilidad mínima viable, dividiendo la estrategia en 2 etapas. La primera sería dar de alta el servicio en Google My Business, una ficha sencilla y bien trabajada, sin visita virtual y sin una especial estrategia de reseñas. También sería una página web sencilla sin blog, una web corporativa al uso con un SEO bien trabajado y darle de alta en los principales directorios. Esta sería la primera etapa y dejaremos ver cómo evoluciona. Entonces, si aún no hemos conseguido los beneficios esperados, vamos a pisar un poco el acelerador y pasaríamos a una segunda fase, que sería invertir 2 meses en AdWords. Seguir una estrategia de reseñas, buscar mejores directorios para posicionar, hacer publicaciones en los servicios de Google My Business, añadir fotografías geolocalizadas, no sé, varias. Hay otras estrategias que se utilizan en otros casos de posicionamiento local que para este caso no se consideran necesarios en una primera aproximación. De ahí la definición de visibilidad mínima viable. Se intenta conseguir un nivel de visualización ideal con la inversión mínima. Por ejemplo, en este caso no sería necesaria la presencia en redes sociales, ni es necesario un blog para hacer una estrategia de publicación periódica de contenidos. Habría que parar la inversión en AdWords a la que se posiciona orgánicamente la web. Y tampoco haría falta crear contenido para otras plataformas, ni vídeos, ni podcast, ni nada. Esta es la propuesta inicial, buscando el posicionamiento, invirtiendo lo menos posible. Pero ya sabes que el posicionamiento local no es una ciencia. Ya hay casos en que se ha de ampliar la estrategia, incluyendo nuevas acciones para conseguir la visibilidad esperada. Si quieres ver en profundidad la estrategia, te dejo un link en las notas del programa hacia el artículo que escribí en su momento, de cómo posicionar un servicio de fontanería en una localidad de 50.000 habitantes. El otro caso de ejemplo es, por ejemplo, el caso que tratamos de la escuela de danza en Sabadell. Este posicionamiento local es más complicado que el anterior, y entonces las acciones para conseguir la visibilidad mínima viable serán más desde el primer momento. Habrá que invertir en AdWords durante un periodo de matriculación en la academia. Hay que trabajar muy en profundidad Google My Business, fichas, fotos geolocalizadas, el NAP, una estrategia de reseñas, una buena web trabajada tanto en diseño como en SEO local, con un blog donde periódicamente publicar contenido de valor, alta en directorios donde esté la competencia, por lo menos estar en 2 redes sociales y tener un canal de YouTube. Como ves, la estrategia mínima viable para este caso es más compleja que en el caso del fontanero, ya que es más difícil posicionar esta dupla keyword más localización. No quiere decir que debas hacer todos estos puntos de golpe, pero sí que han de ir implementados en un orden adecuado para conseguir la visibilidad deseada. A pesar de que se han usado muchas estrategias en este caso, te enumero algunas que de momento quedarían en stand-by, pero sí es necesario subir un punto el nivel de posicionamiento. Por ejemplo, en un primer momento no creo que sea necesario un recorrido virtual por la escuela. Llegar un momento que habría que apretar el acelerador en la publicación de contenido, orientándolo al SEO local y trabajarlo mucho. Podría llegar el caso de tener que hacer publicidad SEM durante todo el año, hasta posicionar orgánicamente arriba la web. Hacer un podcast sobre temas de danza, habría que tratarlo y lanzarlo para conseguir más visibilidad. Interactuar en foros y debates de Sabadell, en este caso, en foros de danza, hacerte más visible. Y habría que aumentar la estrategia del inbuilding y buscar la publicidad en medios en comunicación locales. Si quieres conocer la estrategia más en detalle, tienes el caso de estudio en las notas del programa. Y hasta aquí toda la explicación de lo que viene a ser el concepto de visibilidad mínima viable. ¿Qué te ha parecido? ¿Crees que es aplicable la estrategia visibilidad a tu negocio? Podéis dejar vuestros comentarios en el artículo del blog.
o bien directamente en danifirvida.com/contactar. Nos vemos en el próximo episodio. Voy a dedicarle un par de capítulos a la productividad. La semana que viene aprovecho el puente y te hablaré de mis hábitos de trabajo y los que mejor me han funcionado para rendir más. No es un tema estrechamente relacionado con la visibilidad online, pero es un tema que me apasiona y si os gusta de vez en cuando puedo hacer capítulos sobre este tema. ¡Adiós!